Hola muchachos, gracias por asistir a la reunión. Oigan, es que estoy algo perdido sobre lo que estamos viendo en clase. Lo único que sé es que es una persona jurídica indicado en el artículo 103. Lo que yo entendí es que son entes ficticios, es decir, corporaciones, fundaciones y empresas. Y también sé que es una persona natural, que lo hice en el artículo 74. Y lo que entendí es que son individuos que pertenecen a la raza humana y que son sujetos de derechos. Sí, Juan David, después de eso hablamos sobre qué es la personalidad jurídica. Esta es la que te reconoce derechos y obligaciones. Entonces tiene ciertos atributos como lo son el nombre, la capacidad, que es la capacidad que tienes de adquirir derechos y obligaciones, la nacionalidad, el patrimonio, que va más ligado a derechos y obligaciones económicos, como sobre tus bienes, el domicilio, que pues es tu residencia, y el estado civil. Entonces, la personalidad jurídica tiene los mismos atributos tanto como para personas naturales como jurídicas, solo que la persona jurídica no tiene estado civil. Bueno, y para que una persona nazca en el mundo jurídico se tienen tres teorías. La primera es la de la viabilidad, que dice que si se sobrevive cierta cantidad de tiempo luego de nacer, se considera persona. La de la concepción, que dice que se es persona desde la concepción. Y la de la vitalidad, que dice que se es persona desde el nacimiento. Esta está respaldada por el artículo 90, que dice que se considera que ha nacido al separarse completamente de su madre y respirar aunque sea un momento. Y pues esta es la que acogió Colombia. Y creo que eso es todo, ¿no? Obvio, no. Nosotros vimos la sentencia C-591 del 95 y esa pues estableció como tres aspectos importantes. El primero es que iba a establecer la diferencia entre existencia legal de la persona y el comienzo de la vida humana, que son dos cosas muy diferentes. Entonces menciona el artículo 90 y 1019 del Código Civil y determina que la existencia legal comienza en el momento del nacimiento y el de la vida en el momento de la concepción. También nos va a explicar que el hecho de no reconocer esa existencia legal no significa que no se le reconozcan protección y derecho a la vida. Entonces hace referencia al artículo 91 y 93, donde consagra que primero la ley protege la vida del que está por nacer y que ese naciturus se considera una personalidad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras va a nacer, que es un hecho incierto, va a tener unos derechos que se encuentran en suspenso hasta que nazca. Y por último, recalca que el comienzo de la existencia legal está regulado por la ley y esa existencia legal se le da a las personas. Entonces procede a sustentar esta distinción entre el término del hombre y el término de persona como concepto jurídico. Entonces dice que el término del hombre es una realidad natural, una noción biológica, psicológica y fisiológica. Y por otro lado, habla de la persona, que es simplemente una noción elaborada por la ciencia del derecho. ¿Y cuál era la otra sentencia, Diego? Pues sí, también se menciona la sentencia del Consejo de Estado, que es la del 5 de julio de 2008, que es acerca del póstulo. Pues en esta se menciona la diferencia entre fecundación y concepción que puede generar confusiones. La fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo y la concepción es cuando el óvulo fecundado se inserta en el endometrio. En Colombia la protección a la vida inicia desde la concepción, lo que significa que es legal el uso de la pastilla Postinor 2 como un anticonceptivo de emergencia que evita la concepción y no genera alteraciones en el feto. Muchachos, pero no olviden las últimas dos sentencias. Entonces, si quieren, yo hablo de la 327 y Nico, tú ahorita hablas de la otra. Entonces, Juan, la sentencia 327 de 2016 reitera lo que ya había dicho la Corte en fallos pasados, que habla de la existencia legal y la protección al concebido no nacido, que nunca reconocerán naciturus como persona, sin por ello pues sea algo irrelevante frente al derecho. Esto quiere decir que el concebido dotado de una protección jurídica diferente, pero no es igual a la protección que reciben las personas que son formalmente sujetos de derechos. Entonces las personas, por ejemplo, en este caso, tienen derecho a la vida, mientras que el nasciturus goza del valor o bien jurídico de la vida. Pero ojo que ninguno es absoluto y admiten un juicio de proporcionalidad cuando existen derechos o valores en conflicto. El derecho a la vida, por ejemplo, admite ponderación, digamos que cuando hay otros valores o conflictos, como por ejemplo el derecho de la madre, por ejemplo, aquí lo vemos, no sé, cuando ella quiere abortar o por ejemplo cuando se tiene derecho a morir dignamente, que es lo que conocemos como eutanasia. Gracias, Dani. Sí, pues por último, lo que nos habló la doctora fue acerca del artículo de André Viana sobre la sentencia 355 de 2006, Juan. Ahí se destaca la protección civil de las personas y hablamos al que está por nacer, discúlpame, y hablamos de dos artículos del Código Civil. El 91, que es la protección al que está por nacer mediante las acciones que puede tomar el juez siempre y cuando se demuestre que la vida del naciturus corre peligro, y el artículo 93, que nos habla de la protección de los derechos eventuales del naciturus que se encuentra en una condición suspensiva, lo que nos lleva a hablar de dos cosas.
de derechos adquiridos y las meras expectativas, que digamos que nos vamos a entrar en este punto, que es lo que tiene el Nasciturus, y es algo que se espera, pero el hecho de que sea como una expectativa, algo que se espera, no significa que no sea digno de protección, por eso pues se le da esa protección civil que te mencioné antes en los artículos 91 y 93. Muchachos, una vez más, gracias por su explicación.